¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Hoy desde el Archivo Judicial, una institución que está encargada de la custodia de los diferentes procesos judiciales que se desarrollan en nuestro país. Desde acá los invitamos a revisar titulares. Fallos de la Corte Suprema otorgan nacionalidad chilena a hijos de migrantes nacidos en el país. Casas de acogida se convierten en clave a la hora de dar alternativa a mujeres que sufren de violencia intrafamiliar. Llegaron a nuestro país con el anhelo de encontrar un mejor futuro para sus familias, pero al ser inmigrantes y tener una residencia irregular, sus hijos, nacidos en Chile, no son considerados chilenos. Los tribunales de justicia actualmente están entregando una alternativa a este grupo vulnerable y ha otorgado nacionalidad a estos niños y niñas. Ingresaron a nuestro país por pasos fronterizos no habilitados o se quedaron en forma irregular. Formaron familia en territorio chileno, pero sus hijos nunca obtuvieron la nacionalidad. Hoy, cerca de 3.000 niños aparecen en el sistema como hijos de extranjeros transeúntes, debido a una mala interpretación del Departamento de Extranjería y el Registro Civil, que entre 1996 y 2014 incluyó a los niños cuyos padres están en situación migratoria irregular. Las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes, presentaron un reclamo de nacionalidad ante la Corte Suprema, con el objeto de que el Estado reconozca como chilenos a 161 de estos niños. Estos niños, si no son reconocidos por otro país o en la práctica los padres no tienen la capacidad de poder ir a su consulado para que se les reconozca la nacionalidad de los padres, estos niños corren un serio riesgo de apatridia. Hace un tiempo, de los últimos años, de la Corte Suprema ha entrado a conocer en Tribunal Pleno de una acción especial que está en la Constitución, que es reclamación respecto de actuaciones o decretos de la administración que le niegan la nacionalidad chilena a personas que han nacido en el territorio nacional. Desde hace algunos años, el máximo tribunal acoge las solicitudes de ciudadanía para quienes nacen en Chile, pese a la irregularidad de los documentos de sus progenitores. En 2014, la Corte Suprema acogió la solicitud de una pareja de pakistaníes que vivía en nuestro territorio desde 2010 y tuvo 2 hijos que no fueron reconocidos como chilenos. La Corte Suprema ha dictado a ellos la jurisprudencia en el sentido de considerarlos como nacionales, como chilenos, porque la situación de transeúnte no se da en estos casos. Y eso evidentemente ha significado que muchos niños han sido favorecidos con la nacionalidad chilena. Hace 3 años, Melissa Benítez llegó desde Colombia en búsqueda de empleo y mejor calidad de vida. Acá dio sus primeros pasos en el mundo laboral, pero también amplió su familia con la llegada de su hijo Christopher, el que a diferencia de muchos otros niños, fue reconocido como chileno. El reconocido como chileno ha tenido muchos beneficios. Respecto a la educación, tiene su guardería, tiene su subsidio, tiene muchos en la salud, muy bueno. Y por la otra, malo que no puedan los otros niños aprovechar todos los beneficios que le da Chile a los niños. Ellos sufren vulneraciones día a día en el ejercicio de su derecho a la educación, el derecho a la salud. Son niños que no pueden acceder a becas de la Junaeb o a la beca Aymara, siendo indígenas, no pueden obtener a veces certificados de estudio, no pueden postular a las Fuerzas Armadas porque no son chilenos. La directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado reconoce que pese a ser apátridas, los hijos de migrantes son inscritos por el Registro Civil, motivo por el que sí sería posible encontrarlos para enmendar el error que los mantiene sin nacionalidad. Por lo tanto, el registro civil sí tiene información sobre quiénes son sus padres, sobre el domicilio que tenían al momento del nacimiento, algún dato, y que además se puede cruzar con otra información como desde los servicios de salud o desde la educación, desde los colegios, las escuelas. En 2014, el Departamento de Extranjería admitió el error administrativo por el que estos más de 3.000 niños deberán recurrir a la justicia para que de ahora en adelante sean reconocidos como chilenos. A lo largo de Chile existen casas de acogida que reciben a víctimas que sufren violencia intrafamiliar con riesgo vital o peligro. Según el CERNAM, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. Es por esta razón que instituciones judiciales discuten urgentes soluciones para dar alternativas a quienes deben abandonar su hogar debido al maltrato.
En lugares ocultos de Santiago o regiones existen casas de acogidas para la protección de mujeres y sus hijos víctimas de violencia intrafamiliar. Estos hogares sin dirección conocida son secretos para que el agresor no los localice. Las mujeres se encuentran en un espacio de seguridad, ¿no? El cual está en coordinación directa con las redes principales comunitarias para restituir los derechos vulnerados, como por ejemplo en directa relación con Carabineros, en directa relación con los servicios de salud en las zonas donde están emplazadas. Este año, las medidas de protección dictadas por tribunales de familia han salvado la vida de cientos de mujeres. A nivel nacional hay 32 casas de acogida con una cobertura total de más de 1.000 mujeres y 2.000 hijos e hijas. Para el final de este gobierno se espera que la cifra aumente a más de 48 hogares que reciban a víctimas de violencia intrafamiliar. Son necesarias, simbólicamente también hay una preocupación más pública de un caso concreto, ¿no? Porque la mujer que está siendo violentada y que tiene un lugar donde ir, evidentemente lo va a acoger con mucho beneplácito, con mucha alegría y posiblemente la va a proteger. La protección es temporal. Psicólogos, abogados, asistentes sociales y educadores están a cargo de ayudar y proteger a mujeres mayores de 18 años que están en riesgo vital por violencia de sus parejas. Requiere un abordaje integral, donde no solamente esté la mirada legal en relación a qué decisión pueda adoptar el tribunal, sino que también el apoyo, el acompañamiento y la asesoría de profesionales que puedan apoyar en los procesos de resignificación de daños. A pesar de las políticas públicas, medidas cautelares y de protección y leyes más duras, las cifras de mujeres que son víctimas aumentan. Según el CERNAM, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia intrafamiliar. En lo que va del 2015 se han producido 50 femicidios y 100 crímenes frustrados. Esto tiene que ver con las violencias que generan daños y riesgos en la vida de las mujeres, así como también los femicidios frustrados, que son aquellos en que, si bien ha estado la intención de asesinato de parte del agresor, las mujeres por diversos motivos han salvado su vida. Jueces, consejeros técnicos, policías y expertos mes a mes trabajan para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. La educación, campañas eficaces y un cambio cultural son algunas de las propuestas que se dan en talleres como el realizado en el Centro de Justicia de Santiago, que reunió a diversas autoridades ligadas al tema. Hacer campaña no respecto de las víctimas, sino que hacer campaña denunciando quiénes son los victimarios, porque aquí estamos acostumbrados a mirar el número de víctimas, más bien debiéramos ver cuál es el número de agresores que hay para poder poner una sanción moral respecto de esas personas. Ante la poca eficacia de prevención de la violencia, el CERNAM, los operadores de justicia y actores sociales se reúnen periódicamente para discutir la materia y así evitar la muerte de una mujer cada 8 días. A una semana de asumir como fiscal nacional, Jorge Abbott visitó al presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. Se trató del primer saludo protocolar entre ambas autoridades y tuvo como objetivo tratar distintas materias judiciales. Jorge Abbott se convirtió en el tercer fiscal nacional de la historia. En una de sus primeras actividades, visitó al presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, instancia en la que conversaron temas de importancia para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hemos repasado un poco nuestra experiencia y los aspectos en los cuales podemos mejorar desde el Ministerio Público en algunas cosas, ya particularmente en el agendamiento, por ejemplo, de las audiencias, donde tenemos que tratar de optimizar tanto los recursos del Ministerio Público como los recursos del Poder Judicial, que siempre son escasos y en consecuencia hay que tratar de utilizarlos de la mejor manera posible. Esperamos tener la más expedita comunicación, como ha sido tradición además entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esperamos continuar, digamos, con esa relación fluida que ha existido entre ambas instituciones. Con 32 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado aprobó a Jorge Abbott como nuevo fiscal nacional el pasado 21 de octubre. Respecto a sus primeros días en el cargo, el nuevo fiscal muestra optimismo en su labor. Bastante ajetreado, pero bien. Creo que hemos tenido una buena recepción dentro de las autoridades, también dentro del Ministerio Público,
Así que estoy bastante satisfecho de estos primeros días. Espero que continúe así el resto del periodo. Jorge Abot es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. Ejerció como subdirector general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Quinta Región. El 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal regional hasta el 2010. Antes de asumir como fiscal nacional, ocupó el cargo de director ejecutivo nacional de la Fiscalía de Chile. Jorge Abot fue buen fiscal regional, tiene una buena trayectoria. O sea que yo espero que lo vaya a hacer bien. Hay investigaciones muy complejas que afectan a muchas personas que tienen importancia y que él va a tomar decisiones y todo lo que él haga, el país lo va a ver, porque ya todo el mundo sabe todo, no hay nada que pueda estar oculto en ninguna parte. Dentro de las prioridades y metas que Jorge Abot tiene para su periodo como fiscal está realizar profundos cambios en la Fiscalía con respecto a transparencia, tomando en cuenta los polémicos casos de corrupción que han existido en el último tiempo. Abogado, presidente de Chile, y debió enfrentar una guerra civil desencadenada por las diferencias entre los que querían un régimen presidencialista y los que buscaban uno parlamentario. Se trata de José Manuel Balmaceda, uno de los jefes de Estado derrocado en nuestra historia y que terminó suicidándose en la legación argentina. Nacido en Bucalemo, en el seno de una familia aristocrática, José Manuel Balmaceda obtuvo su título como abogado en el Instituto Nacional. Su carrera política comenzó con solo 24 años de edad al ser electo diputado de Carelmapu. En el Congreso ingresó al Partido Liberal Reformista, periodo en el que fortaleció su capacidad como orador. Esta virtud, unida a su postura progresista, lo llevó a ejercer como canciller, ministro de Defensa y del Interior durante el gobierno de Domingo Santa María, puesto que lo catapultó a la presidencia de la República en 1886, apoyado por los partidos Liberal, Nacional y Radical. En esos años, digamos, para llegar a la presidencia, la primera magistratura, había mucho de inducción, por así decirlo. Los mismos partidos, los mismos presidentes, los que precedían, de algún modo era como que preparaban a los que venían posteriormente. Durante su mandato, el presidente Balmaceda inició un potente programa político basado en mejorar la educación y el desarrollo de un plan de obras públicas. La canalización del río Mapocho y la construcción del viaducto de Malleco son algunas de las importantes obras que Balmaceda llevó adelante con los recursos provenientes del salitre. Lo primero es que el gobierno del presidente Balmaceda goza de más recursos que todos los precedentes, producto de la incorporación de la riqueza del salitre. Y en segundo lugar está la visión política y estratégica del presidente Balmaceda en el sentido de invertir esos recursos en bienes duraderos, por ejemplo, en obras públicas. Sin embargo, Balmaceda debió enfrentar a un Congreso que buscaba disminuir las atribuciones presidenciales. La tensa relación entre ambos poderes provocó lo que ha sido llamado como la militarización de la política. Esto es que los sectores políticos, el gobierno del presidente Balmaceda y la oposición parlamentaria, empiezan a mirar a los cuarteles para resolver el conflicto. O sea, ven a quién tengo de amigo que me pueda ayudar a resolver este conflicto en una dirección o en otra. Y eso lleva, entre otras cosas, a la Guerra Civil de 1891. Guerra civil que detonó cuando el presidente Balmaceda aprobó la partida presupuestaria de 1891 a pesar de su rechazo en el Congreso. De esta manera comenzó un enfrentamiento entre los partidarios del gobierno y las fuerzas congresistas. Estas últimas ocuparon militarmente las provincias salitreras del norte de Chile y posteriormente vencieron al ejército de Balmaceda en las batallas de Concón y Placilla. Él decide alojarse en ese tiempo en la embajada de Argentina y es ahí donde él escribe su testamento político en el que establece básicamente que él cumple su mandato como así lo estipulaba la Constitución el día 18 de septiembre y el día 19 de septiembre él pone fin a su vida suicidándose. Pasada una década desde su muerte, la figura del presidente Balmaceda experimentó un vuelco y comenzó a ser valorado como héroe de la historia chilena, debido a su legado económico nacionalista y el componente libertario de su testamento político.
Los fiscales tienen la facultad de solicitar ante el juez paralizar la investigación. Esto ocurre en robos con imputados desconocidos, presuntas desgracias, insultos o cuando no hay antecedentes en la causa. Esta acción tiene el nombre de facultad de no iniciar investigación. La Fiscalía tiene la facultad de no iniciar investigación ante una denuncia. Esto es que puede finalizar la causa en las etapas iniciales de la investigación. En casos de denuncias por insultos o delitos contra la propiedad con imputados desconocidos, por ejemplo, el robo de objetos de un auto o una bicicleta. Esta facultad permite evitar la judicialización de una denuncia cuando los antecedentes no son constitutivos de delitos, con el consiguiente ahorro de diligencias y trámites. También puede aplicarse cuando los datos entregados en la denuncia indican que la responsabilidad penal del imputado está prescrita. Además, la Fiscalía puede hacer uso de esta facultad de no iniciar investigación cuando un hecho no afecta el interés público o si el delito tiene una pena menor al presidio menor en su grado mínimo, esto es de 61 a 540 días de cárcel, o si es ejercido por un funcionario público en ejercicio. Los fiscales pueden efectuar mínimas diligencias para fundamentar la decisión. La facultad de no iniciar una investigación debe ser justificada ante el juez y solo él puede aprobar esta solicitud. El artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales es el que obliga al archivo judicial a ser el custodio y ministro de fe de los libros que contienen diversos procesos judiciales en Chile. Desde acá nos despedimos, dejándolos como siempre invitados a que sigamos en contacto a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.